A ver, pensemos en una autopista, un juicio de esos complicados o incluso un accidente en el trabajo. ¿Qué pueden tener en común? Pues aunque no lo parezca, detrás de todo eso hay un entramado de leyes que, queramos o no, nos afectan muy de cerca. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desmontar 3 piezas clave que conectan el derecho con nuestra vida cotidiana. El plan de hoy es sencillo. Primero, vamos a ver qué reglas sigue el Estado cuando tiene que construir algo. Ya sabéis, las infraestructuras. Luego nos colamos en los tribunales para entender cómo la ciencia ayuda a un juez a tomar una decisión. Y para terminar, nos centramos en el sistema que nos protege en el trabajo. ¿Vamos a ello? Venga, pues empezamos por lo primero, los contratos del Estado. Y aquí, ojo, porque cuando la administración pública firma un acuerdo, esto no tiene nada que ver con un contrato entre particulares, ¿eh? Las reglas del juego son de verdad completamente distintas. Y aquí va la pregunta del millón, claro. ¿Es igual firmar algo con el Estado que, no sé, con un vecino? La respuesta es un no rotundo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el Estado no está buscando un simple acuerdo entre dos partes. Su objetivo principal, lo que está por encima de todo, es proteger algo mucho más grande, el interés público. Y aquí es donde está la gran diferencia, en el poder. A ver, en un contrato privado se supone que las dos partes negocian de igual a igual, pero en uno público la cosa cambia. El Estado tiene lo que se llaman prerrogativas, unos poderes especiales. Por ejemplo, puede llegar y modificar el contrato hasta un 20%, sin pedir permiso, de forma unilateral, siempre claro que sea por el bien común. Es lo que se llama un contrato de adhesión, que básicamente significa que el Estado pone las condiciones y la otra parte pues o las toma o las deja. Bueno, y a la hora de construir, el Estado suele usar 2 modelos principales. Por un lado, tenemos el típico contrato de obra pública. Pensemos, por ejemplo, en un colegio o un hospital. Aquí, el Estado lo paga todo, lo diseña todo, y la empresa constructora simplemente ejecuta la obra. Y luego, por otro lado, está la concesión. En este caso, una empresa privada adelanta el dinero, construye una autopista, por ejemplo, y luego va recuperando esa inversión con los peajes. Y además se encarga del mantenimiento durante años. Son, como veis, 2 maneras muy distintas de llegar al mismo sitio. Vale, entonces, si el Estado necesita construir algo, la pregunta es, ¿cómo elige a la empresa que lo va a hacer? Porque evidentemente no puede ser a dedo. Sería un escándalo, ¿no? Pues justo para evitar eso existe el proceso de licitación. Es un mecanismo pensado de principio a fin para que todo sea justo y transparente. Y este proceso es como una carrera de relevos, Todo súper coordinado. Mira, todo arranca con la fase de preparación. La administración define qué narices necesita y se asegura de que hay dinero para pagarlo. Después viene el momento clave, que es cuando se publica el anuncio, la llamada a filas, para que se presente quien quiera. El siguiente paso es analizar todas las ofertas y elegir la mejor. Que, ojo, no tiene por qué ser la más barata, sino la más conveniente para el interés público. Y ya, con un ganador, se firma el contrato y a trabajar. Y todo este engranaje, para que funcione bien, se sostiene sobre 3 pilares que son, sagrados. Primero, la concurrencia. Que se presenten cuantas más empresas mejor, así se consigue la mejor oferta posible. Segundo, publicidad y transparencia. Como es dinero de todos, todo el proceso tiene que estar a la vista, que cualquiera pueda consultarlo. Y tercero, la igualdad. Que todas las empresas que compiten tengan las mismas oportunidades y jueguen con las mismas reglas. Estos 3 principios son, al final, el mejor antídoto contra la corrupción y el despilfarro. Bueno, pues dejamos un momento las obras públicas y nos metemos ahora en los tribunales. Imaginemos un caso bien complicado, yo qué sé, el derrumbe de un edificio o una posible negligencia médica. A ver, ¿cómo se las apaña un juez que sabe muchísimo de leyes pero no tiene por qué saber de ingeniería o de medicina para tomar una decisión justa? Pues aquí es donde entra en escena una figura clave, el perito. Y, cuidado, un perito no es un testigo normal y corriente. Es un especialista, casi un traductor. Su trabajo es coger un hecho súper técnico, analizarlo desde su campo, la ingeniería, la medicina, lo que sea, y explicárselo al juez en un informe objetivo. Le da, por así decirlo, las gafas para ver y entender el problema, y poder decidir con todos los datos sobre la mesa. Y es fundamental que sea imparcial, no está ni con unos ni con otros. Y el trabajo del perito, que nadie se engañe, es una auténtica carrera contrarreloj. Fijaos, desde que le nombran, tiene solo 2 días para decir si acepta el caso. 2 días. Y si dice que sí, empieza una cuenta atrás de 10 días hábiles para entregar su informe. 10. Una vez lo entrega, las partes del juicio lo miran con lupa y pueden pedirle aclaraciones. Y por si fuera poco, un dato curioso, sus honorarios, que suelen ser un pellizco de lo que se juega en el juicio, no los cobra hasta que hay sentencia firme. O sea que la presión es máxima. Y que quede claro, el informe de un perito no es una simple opinión, es o debería ser ciencia pura y dura.
Por eso tiene que tener una estructura, vamos, a prueba de bombas. Tiene que describir perfectamente qué ha estudiado, contar con todo detalle qué pruebas ha hecho, explicar qué métodos científicos ha usado para llegar a sus conclusiones y al final presentar esas conclusiones de forma clara y basada en datos. Es precisamente este rigor lo que hace que su palabra tenga tanto peso para un juez. Y con esto llegamos ya al tercer y último pilar, uno que seguramente nos toca a todos muy de cerca. Es el que se encarga de proteger lo más valioso que tiene cualquier empresa: las personas. Vamos a hablar de los riesgos laborales. Legalmente, un accidente de trabajo es cualquier cosa que pase de forma súbita y violenta por culpa del trabajo o mientras está trabajando. Pero ojo, que aquí hay un concepto súper importante: el accidente in itinere. ¿Qué es esto? Pues significa que si tienes un accidente en el trayecto directo de tu casa al trabajo o de la vuelta del trabajo a casa, eso también cuenta como accidente laboral a todos los efectos. Y para gestionar todo este tema entra en juego una figura central, la ART, que son las siglas de Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Básicamente son compañías de seguros privadas que todas las empresas están obligadas por ley a contratar. Y su misión es doble. Por un lado, la prevención, es decir, ayudar a que los accidentes no lleguen a pasar. Y por otro, la reparación. Si al final ocurre un accidente, son ellas las que se encargan de cubrir todos los gastos y compensaciones. Y es importante entender que la cobertura de la ART va mucho más allá de soltar dinero. De hecho, si nos fijamos, una parte enorme del sistema se enfoca en la recuperación de la persona. Toda la asistencia médica y farmacéutica, la rehabilitación, las prótesis, si hacen falta. El objetivo número 1 es que la persona se recupere. Luego, por supuesto, también están las prestaciones económicas para compensar el tiempo que no se puede trabajar. Y, en el peor de los escenarios, pues también cubren los servicios funerarios. Y estas ayudas económicas, lógicamente, dependen de la gravedad del asunto. Para que nos hagamos una idea, si es una incapacidad temporal, o sea, una baja, la empresa paga los primeros 10 días y a partir de ahí se encarga la ART. Si por desgracia la incapacidad es permanente, se calcula una indemnización para toda la vida según el grado de incapacidad. Hay un nivel superior, la gran invalidez, para los casos más graves en los que se necesita la ayuda de otra persona para todo. Y finalmente, si se produce el fallecimiento, hay un pago único para la familia. Al final, lo más importante de todo esto es que la seguridad en el trabajo es cosa de tres. Es una responsabilidad compartida. Por un lado, la empresa está obligada a dar un entorno de trabajo seguro y a pagar la RT. Por otro lado, el trabajador tiene que cumplir las normas de seguridad y usar los equipos de protección. Y la tercera pata es la RT, que tiene que asesorar, vigilar que todo se cumpla y, claro está, pagar las prestaciones si ocurre algo. Si una de estas tres patas falla, el sistema entero se tambalea. Bueno, pues hasta aquí el repaso. Hemos visto cómo contrata el Estado, cómo un juez se apoya en la ciencia para dictar sentencia y cómo funciona el sistema que nos protege en el trabajo. Todos son procesos llenos de normas, de pasos, de papeleo, muy rigurosos. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. ¿Toda esta complejidad es solo burocracia que nos frena, un obstáculo? ¿O es en realidad el andamiaje indispensable que sostiene una sociedad justa, transparente y que protege a su gente? Ahí lo dejo.